mujer pobre traicionada, encuentra un bebé indefenso y su vida arruinada renace con un amor feroz. ¿Alguna vez sentiste que la vida te arrancó todo lo que amabas, hasta que algo inesperado te enseñó que todavía podías volver a sentir que valías la pena? Eso fue lo que vivió Lucía Flores, una mujer humilde que cargó durante años el peso de la traición y la soledad. Hasta que un llanto débil entre las rocas de la sierra le mostró que el amor más grande no es el que recibes, sino el que te atreves a dar cuando ya no te queda nada. Quédate conmigo, porque esta historia te va a partir el corazón, te va a hacer llorar y te va a recordar que los milagros no llegan cuando los pedimos, llegan cuando más rotos estamos y cuando ya no nos quedan fuerzas ni para esperarlos. Antes de seguir, cuéntame desde qué ciudad me acompañas y deja tu like y suscríbete para más historias que duelen, sanan y se quedan para siempre en el alma. Volvamos a esa madrugada fría en San Miguel del Monte, cuando Lucía caminaba descalza por el callejón con el corazón hecho pedazos. El viento soplaba frío esa madrugada en San Miguel del Monte, un pueblo donde las calles de tierra se volvían lodo con la primera lluvia y donde las casas de lámina guardaban más secretos que recuerdos felices. Lucía Flores caminaba descalza por el callejón detrás de su jacal, con los pies raspados por las piedras filosas y el corazón hecho pedazos. Todavía podía escuchar las carcajadas, las malditas carcajadas de Ramiro y de su hermana Sofía, entrelazados en su propia cama, sobre las sábanas que ella misma había lavado en el río esa mañana. No gritó, no lloró frente a ellos, simplemente se dio la vuelta, tomó su rebozo deshilachado y salió a la noche como un animal herido que busca un lugar donde morir en paz. Ahora caminaba sin rumbo, sintiendo cómo el frío de diciembre se le metía por la blusa delgada, por los agujeros de su falda vieja. Lucía tenía 27 años, pero su cara reflejaba el cansancio de toda una vida de trabajar de sol a sol. Desde los 11 años había limpiado casas, lavado ropa ajena, cuidado hijos de otras mujeres. Todo para juntar lo poquito que Ramiro nunca supo valorar. Él le prometió matrimonio, le prometió una vida mejor, le prometió que con su trabajo de albañil iban a salir adelante. Pero Ramiro era un hombre de palabras huecas y manos flojas. Se gastaba el dinero en cerveza, en apuestas, en la cantina del pueblo. Y Lucía aguantaba. Aguantaba porque creía en él, porque su mamá, que en paz descanse, le enseñó que una mujer de bien se queda al lado de su hombre, aunque truene o relampaguee. Pero esto era distinto. Esto no era aguantar una borrachera o un grito. Esto era traición. Traición con su propia sangre. Sofía era su hermana menor, la niña que ella misma crió cuando su mamá murió de diabetes en el hospital del seguro, sin medicina, sin dignidad. Lucía tenía 14 años y Sofía apenas 6. Le dio de comer, la vistió con su propia ropa, le enseñó a trenzarse el cabello, y así le pagaba, metiéndose con su hombre, riéndose de ella. El pueblo dormía, pero Lucía sabía que para mañana todo San Miguel iba a estar hablando. Las vecinas chismosas, las comadres en el mercado, hasta don Chencho en la tienda iba a verla con lástima. Y esa lástima dolía más que la traición misma, porque Lucía nunca pidió lástima. Ella era pobre, sí, ignorante también, pero digna, eso sí que lo era. Llegó hasta la carretera vieja, esa que lleva a la sierra y que nadie transita de noche. Las luces del pueblo quedaron atrás. Solo quedaba el sonido de los grillos, el aullido lejano de un perro y el eco de su propio llanto que ya no pudo contener. Se dejó caer junto a un poste de luz que parpadeaba, abrazándose las rodillas, meciéndose como cuando era niña y tenía miedo. «¿Por qué, Diosito? ¿Por qué a mí?», susurró con la voz quebrada. «Si yo no más he trabajado, si yo no más he dado, ¿qué hice para merecer esto?». No hubo respuesta. Nunca la había. El cielo estaba oscuro, sin estrellas.
La luna se escondía detrás de nubes pesadas que amenazaban tormenta, y Lucía se sintió igual, oscura, vacía, a punto de desmoronarse. Se quedó ahí, temblando, sin saber qué hacer ni a dónde ir. No tenía familia, no tenía amigos de verdad. Su vida entera había girado alrededor de Ramiro y de mantener ese jacal miserable que ni siquiera era suyo. Todo prestado, todo ajeno. Hasta su amor había sido prestado, porque nunca fue correspondido de verdad. Las horas pasaron lentas. El frío se hacía más intenso. Lucía pensó en quedarse ahí hasta que el cuerpo se le entumiera por completo, hasta que el alma se le saliera del pecho y pudiera descansar por fin. Pero algo dentro de ella, algo terco y antiguo, la obligó a ponerse de pie. Caminó. No sabía hacia dónde, pero caminó. Sus pies descalzos sangraban, pero no le importaba. El dolor del cuerpo era nada comparado con el del alma. Siguió la carretera hacia la sierra, hacia esos cerros que siempre le dieron miedo de niña, porque decían que ahí se aparecía la Llorona. Pero ya no le temía a nada, ni a los fantasmas, ni a la oscuridad, ni a la muerte. Lo que más le dolía no era perder a Ramiro. En el fondo, sabía que ese hombre nunca la quiso de verdad. Lo que le dolía era haber entregado su vida entera por una ilusión. Haber trabajado hasta quebrarse la espalda por un futuro que nunca iba a llegar. Haber creído que el amor podía salvarte cuando en realidad el amor también puede destruirte. Llegó a un cruce donde la carretera se dividía. A la izquierda, el camino de regreso al pueblo. A la derecha, la vereda que subía hacia la sierra, hacia lo desconocido. Lucía volteó hacia atrás una última vez. Las luces del pueblo brillaban a lo lejos, pequeñitas, burlándose de ella. Se jaló el rebozo sobre los hombros y tomó el camino de la derecha. San Miguel del Monte ya no era su hogar. Tal vez nunca lo fue. Si esta historia te está tocando el corazón, suscríbete al canal para no perderte el final. Y déjanos tu like para que más mujeres como tú encuentren estas historias. Lucía caminó durante horas por la vereda angosta que subía hacia la sierra. El camino estaba lleno de piedras sueltas y ramas secas que crujían bajo sus pies. A veces tropezaba, se raspaba las piernas con los matorrales espinosos, pero seguía adelante como si algo la jalara. No era valentía lo que la movía. Era desesperación. Era el instinto de huir cuando ya no queda nada por perder. El cielo comenzó a aclararse con los primeros rayos del amanecer. La luz naranja y rosa pintaba las montañas, pero para Lucía todo seguía oscuro. Llegó a un claro donde había una cueva pequeña, protegida por rocas enormes. Adentro olía a tierra húmeda y a musgo. Se metió, se hizo bolita en una esquina y cerró los ojos. Pero el sueño no llegó. En su lugar, llegaron los recuerdos. Recordó el día que conoció a Ramiro. Tenía 18 años y trabajaba en casa de doña Meche, una señora rica del centro que la trataba peor que a sus perros. Ramiro llegó a arreglar una pared. Era alto, moreno, con esos ojos que te hacían creer que decían la verdad. Le sonrió. Le dijo que era la muchacha más bonita que había visto en su vida. Y Lucía, que nunca había recibido un halago así, se lo creyó todo. Se veían a escondidas. Él le llevaba flores del campo, le decía cosas bonitas, le prometía que iban a construir una familia. Lucía soñaba con tener hijos, con una casita propia, con un hombre que la quisiera de verdad, y Ramiro se convirtió en ese sueño, pero la realidad fue otra. Cuando se juntaron, Ramiro cambió. Ya no había flores ni palabras dulces, solo exigencias. Gritos cuando la comida no estaba lista, golpes cuando el dinero no alcanzaba. Lucía aguantaba porque pensaba que así era el amor, porque su mamá le dijo que una mujer buena soporta todo por su familia, pero nunca hubo familia. Los embarazos nunca llegaron, y eso también era culpa de Lucía, según Ramiro. Decía que ella estaba seca, que era una mujer incompleta, que para qué servía si ni hijos podía darle. Esas palabras le dolían más que los golpes.
porque Lucía sí quería ser mamá. Soñaba con acunar a un bebé, con cantarle, con darle todo el amor que ella nunca recibió. Y mientras ella sufría en silencio, Sofía crecía. Su hermana menor se volvió una muchacha bonita, coqueta, que sabía usar su cuerpo para conseguir lo que quería. Lucía nunca sospechó nada. Dejaba que Sofía fuera a visitarla, le daba de comer, le regalaba ropa que ya no usaba. Y todo ese tiempo, Sofía y Ramiro se reían de ella a sus espaldas. El recuerdo de anoche la atravesó como un cuchillo. Ver sus cuerpos enredados, escuchar sus gemidos, ver la cara de placer de Ramiro que nunca tuvo con ella. Y lo peor, ver la sonrisa burlona de Sofía cuando la descubrió en la puerta. «¿Qué haces ahí parada, hermana?», le dijo con veneno en la voz. «Ya cierra la puerta. ¿No ves que hace frío?». Lucía apretó los puños, sintiendo cómo las uñas se le clavaban en las palmas. El odio le subió por la garganta como bilis amarga. Pero no dijo nada, porque las mujeres como ella nunca dicen nada. Solo aguantan. Solo se van. Solo se mueren por dentro mientras el mundo sigue girando. Abrió los ojos y miró hacia la entrada de la cueva. La luz del día ya estaba completa. Afuera se escuchaba el canto de los pájaros, el zumbido de los insectos. La vida seguía aunque la de ella se hubiera detenido. Se preguntó si valía la pena seguir. Si no sería mejor dejarse morir ahí mismo, en esa cueva fría y solitaria, donde nadie la encontrara. Total, ¿quién la iba a extrañar? Ramiro, Sofía, las comadres del pueblo que siempre la vieron con lástima. Pero entonces, desde algún lugar profundo de su ser, brotó una voz. La voz de su mamá que le decía: «Mija, las mujeres como nosotras no nos rendimos. Nos caemos, sí, nos rompen también, pero siempre nos levantamos, porque eso es lo que hacemos, sobrevivir». Lucía se limpió las lágrimas con el rebozo sucio y salió de la cueva. Dale like si sientes que esta historia habla de ti. Y suscríbete para que juntos lleguemos al final. Lucía caminó por la sierra sin rumbo fijo. El sol ya estaba alto y el calor comenzaba a pegar fuerte. Tenía sed, hambre, pero no le importaba. Su cuerpo seguía moviéndose por pura inercia, como un animal herido que busca agua antes de desplomarse. Llegó a un arroyo pequeño que bajaba de las montañas. El agua era cristalina, fría. Se arrodilló y bebió con las manos, sintiendo cómo el líquido le refrescaba la garganta seca. Se mojó la cara, el cuello, los brazos. Por un momento, el agua la hizo sentir viva otra vez. Estaba a punto de levantarse cuando escuchó un sonido extraño. Un llanto, débil, lastimero, como el maullido de un gatito abandonado. Lucía volteó hacia todos lados, tratando de ubicar de dónde venía. El llanto se repetía, más fuerte ahora, más desesperado. Siguió el sonido río arriba, sorteando piedras y ramas caídas, y entonces lo vio. Envuelto en una cobija sucia, entre unos matorrales, había un bebé. Lucía se quedó paralizada. Por un instante pensó que estaba alucinando, que la tristeza y el cansancio le estaban jugando una mala pasada, pero el llanto era real. El bebé era real. Se acercó despacio, con el corazón latiéndole fuerte en el pecho. Se arrodilló junto al bulto y apartó la cobija con manos temblorosas. Era una niña. Pequeñita, morena, con los ojos cerrados y la boca abierta en un llanto silencioso, porque ya no le quedaban fuerzas. Tenía la piel fría, los labios morados. Estaba muriendo. «Dios mío», susurró Lucía, sintiendo cómo se le cerraba la garganta. «¿Quién te dejó aquí, criaturita?». Miró alrededor buscando alguna señal de quién había abandonado a esa bebé, pero no había nadie, solo el silencio de la sierra y el murmullo del agua. Alguien había dejado a esa niña ahí para que muriera. Como si fuera basura, como si no valiera nada. Lucía la levantó con cuidado, acunándola contra su pecho. La bebé pesaba casi nada, pura piel
y huesos. Sus manitas frías se aferraban al aire, buscando algo, buscando a alguien. Y en ese momento, algo dentro de Lucía se rompió. No era lástima lo que sentía, era rabia. Rabia contra el mundo entero, contra las personas que abandonan, que traicionan, que destruyen lo más inocente sin importarles nada. Rabia contra sí misma por haber aguantado tanto, por haberse dejado humillar, por no haber valido nada en su propia vida. Pero también sintió otra cosa, algo que no había sentido en años, algo parecido a la esperanza. «No te voy a dejar», le dijo a la bebé con voz firme. «Yo sé lo que se siente que te abandonen. Yo sé lo que es no valer nada para nadie. Pero tú vas a valer. Tú vas a vivir. Te lo juro por mi madre que está en el cielo». La bebé abrió los ojos. Eran oscuros, profundos, llenos de un dolor que ningún bebé debería conocer. Lucía sintió cómo las lágrimas le rodaban por las mejillas, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de furia, de decisión. Buscó en el arroyo un lugar más escondido, protegido por rocas grandes. Ahí se sentó y desenvolvió completamente a la bebé. Estaba sucia, con la piel irritada, con señales de haber estado expuesta al frío durante horas. Lucía rasgó un pedazo de su propia falda, lo mojó en el agua y comenzó a limpiarla con cuidado, con ternura. «Ya pasó, chiquita, ya estás a salvo», le susurraba mientras le limpiaba la carita, las manitas, el cuerpecito frágil. «Nadie te va a hacer daño, no mientras yo esté aquí». La bebé dejó de llorar, se quedó quieta, mirándola con esos ojos enormes, como si supiera que alguien por fin la había encontrado, como si supiera que ya no estaba sola. Lucía la envolvió de nuevo en la cobija, esta vez bien apretadita para que no se enfriara. La acunó contra su pecho, sintiendo el calor de ese cuerpecito que luchaba por vivir. Y por primera vez en toda la noche, Lucía sintió que su vida tenía un propósito. No sabía qué iba a hacer, no sabía cómo iba a cuidarla. No tenía nada, ni dinero, ni casa, ni comida. Pero tenía algo más importante, tenía amor. Un amor que había estado guardado dentro de ella durante años, esperando a alguien que lo necesitara. «Te voy a llamar Esperanza», le dijo a la bebé, «porque tú eres mi esperanza. La única razón por la que voy a seguir viviendo». La bebé cerró los ojos y se quedó dormida en sus brazos. Y Lucía, sentada junto al arroyo, bajo el sol que quemaba, se juró a sí misma que iba a proteger a esa niña, aunque le costara la vida. Porque si el mundo les había quitado todo, al menos ellas dos se tenían la una a la otra. Lucía pasó los siguientes días en la sierra, escondida en la cueva que había encontrado. No podía volver al pueblo, no todavía, no con la bebé. La gente iba a hacer preguntas que ella no podía responder. Iban a quitársela, a entregarla a las autoridades, y Dios sabe qué iba a pasar con la niña después. Así que se quedó ahí, sobreviviendo como pudo. Durante el día bajaba al arroyo a buscar agua. Comía nopales que crecían silvestres, tunas cuando las encontraba, hierbas que recordaba de cuando era niña, y su mamá le enseñaba cuáles se podían comer. No era mucho, pero era suficiente para mantenerse de pie. Lo más difícil era alimentar a la bebé. Esperanza lloraba de hambre, pero Lucía no tenía leche que darle. Intentó hacer una papilla con nopales machacados y agua, pero la niña la escupía. Intentó darle agua azucarada con un trapo mojado, pero no era suficiente. Una tarde, desesperada, bajó sigilosa hasta las orillas del pueblo. Sabía que era peligroso, pero no tenía opción. Esperanza estaba cada vez más débil. Se acercó a la casa de doña Lupita, una señora mayor que tenía cabras y que siempre había sido buena con ella. Esperó a que oscureciera y, cuando todos dormían, ordeñó una de las cabras en un bote de hojalata que encontró tirado.
El corazón le latía tan fuerte que pensaba que iba a despertar a todo el pueblo. Pero nadie salió. Nadie la vio. Tomó la leche y se fue corriendo de regreso a la sierra, como un fantasma en la noche. Cuando llegó a la cueva, Esperanza lloraba con la poca fuerza que le quedaba. Lucía calentó la leche en sus manos y se la dio con un trapo limpio, gota por gota. La bebé bebió con desesperación, atragantándose al principio, pero luego encontrando el ritmo. Y cuando terminó, se quedó dormida con una expresión de paz que le partió el alma a Lucía. «Ya, mi niña, ya comiste. Ahora vas a crecer fuerte», le susurró mientras la mecía suavemente. Los días se convirtieron en semanas. Lucía bajaba cada noche a ordeñar las cabras, siempre con miedo de ser descubierta. Pero la necesidad era más fuerte que el miedo. Poco a poco, Esperanza comenzó a recuperarse. Sus mejillas ya no estaban hundidas, su piel recuperó el color, sus ojos brillaban con vida, y con cada día que pasaba, el amor de Lucía crecía como un río que se desborda. Le cantaba canciones que su mamá le cantaba de niña. Le hablaba todo el tiempo, contándole historias, promesas, sueños. Le tejió un gorrito con hilos que deshizo de su propio rebozo. Le hacía cosquillas en los pies y se reía cuando la bebé movía las manitas. Lucía descubrió algo que nunca supo, que ser madre no se trata de parir, se trata de amar, de proteger, de entregar todo lo que eres por alguien más. Una tarde, mientras bañaba a Esperanza en el arroyo, la bebé le sonrió por primera vez. Fue una sonrisa pequeñita, inocente pero real, y Lucía lloró. Lloró como no había llorado en toda su vida, porque esa sonrisa le devolvió algo que pensó que había perdido para siempre, la capacidad de sentir alegría. «Tú eres mi bendición, Esperanza», le dijo mientras la secaba con su falda. «Tú eres la razón por la que Dios me mandó a la sierra, para encontrarte, para salvarte, pero la verdad es que tú me salvaste a mí». En las noches, cuando el frío apretaba y los animales aullaban a lo lejos, Lucía abrazaba a Esperanza contra su pecho y le susurraba promesas. «Te voy a dar una vida mejor, mi niña. No sé cómo, pero te lo voy a dar. Vamos a tener una casita. Vas a ir a la escuela. Vas a ser alguien en la vida. No vas a sufrir como yo sufrí. Eso te lo juro». Y por primera vez en años, Lucía se sintió fuerte, se sintió capaz, porque ya no vivía para ella, vivía para Esperanza. Y ese amor le daba una fuerza que no sabía que tenía. Una mañana, mientras el sol salía detrás de las montañas, Lucía se sentó en la entrada de la cueva con la bebé en brazos. Miró hacia el pueblo a lo lejos, hacia esa vida que dejó atrás. Ya no sentía dolor, ya no sentía rabia, solo sentía determinación. «Vamos a salir adelante, mi amor», le dijo a Esperanza. «Tú y yo, juntas, siempre». La bebé le agarró el dedo con su manita pequeña y apretó fuerte. Y en ese momento, Lucía supo que había encontrado su propósito. Pasaron 2 meses desde que Lucía encontró a Esperanza. La bebé ya estaba sana, regordeta, llena de vida. Se reía, balbuceaba, estiraba las manitas cada vez que veía a Lucía, y cada gesto de esa niña le recordaba a Lucía que valía la pena seguir luchando. Pero vivir en la sierra ya no era suficiente. El clima estaba cambiando. Las lluvias de enero eran frías y violentas, y la cueva se inundaba por las noches. Lucía sabía que tenían que bajar. Tenían que encontrar un lugar donde vivir de verdad. Una tarde, después de pensarlo mucho, tomó la decisión. Iban a ir a Pueblo Nuevo, un pueblo más grande que quedaba a 3 horas de camino. Ahí nadie la conocía. Ahí podía empezar de nuevo. Envolvió a Esperanza en su rebozo, amarrándola bien contra su pecho. Tomó lo poco que tenía, la cobija de la bebé, el bote de hojalata, un cuchillo que encontró en el camino, y comenzó a caminar. El viaje fue largo y pesado. El sol quemaba. El camino era puro polvo y piedras.
Lucía iba descalza, con los pies ampollados, pero no se detenía. Cada vez que sentía que iba a desfallecer, miraba la carita de esperanza que dormía tranquila contra su pecho, y seguía adelante. Llegaron a Pueblo Nuevo al atardecer. Era un lugar más grande que San Miguel, con calles pavimentadas en el centro, una iglesia bonita, un mercado bullicioso. Lucía caminó por las orillas del pueblo, donde estaban las casitas humildes, los terrenos baldíos, la gente como ella. Preguntó por trabajo en varias casas, pero nadie la quería. Algunos le cerraban la puerta en la cara al verla sucia y desarreglada. Otros le decían que no contrataban mujeres con bebés. Cuando ya estaba a punto de darse por vencida, llegó a una casa pequeña de adobe, con un patio lleno de gallinas y ropa tendida. Tocó la puerta y salió una mujer mayor, de cara amable y ojos cansados. «Buenas tardes, señora. Disculpe la molestia. Vengo buscando trabajo. Lo que sea. Lavar, planchar, barrer, cocinar. Lo que usted necesite», dijo Lucía con voz temblorosa. La mujer la miró de arriba a abajo. Luego miró a la bebé. «¿Es tu hija?», preguntó. Lucía dudó un segundo, pero luego asintió con firmeza. «Sí, señora, es mi hija». La mujer suspiró. «Me llamo Petra, y sí ando necesitando ayuda. Mi esposo está enfermo, ya no puede trabajar, y yo sola no me doy abasto con la casa y el puesto del mercado. ¿Sabes vender?». «Aprendo rápido, señora, se lo prometo». Doña Petra la miró un rato largo, como si estuviera leyendo su alma. Luego asintió. «Está bien, te voy a dar una oportunidad. Pero necesitas un lugar donde quedarte, ¿verdad?». Lucía sintió cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. «Sí, señora, no tengo a dónde ir. Hay un cuartito atrás, junto al gallinero. No es gran cosa, pero tiene techo y puerta. Puedes quedarte ahí. Y te pago con comida y un poco de dinero cuando vendan bien las cosas». Lucía no lo podía creer. Era más de lo que esperaba. «Gracias, señora. Gracias. No se va a arrepentir, se lo juro». Doña Petra le mostró el cuartito. Era chiquito, con piso de tierra, una ventanita sin vidrio y un colchón viejo en una esquina. Pero para Lucía era un palacio. Tenía paredes, tenía techo. Y lo más importante, tenía esperanza. Esa noche, acostadas en el colchón, con Esperanza dormida junto a ella, Lucía miró el techo de lámina y sonrió por primera vez en meses. «Lo logramos, mi niña», susurró. «Ya tenemos un hogar». Los días siguientes fueron duros pero llenos de propósito. Lucía trabajaba desde antes del amanecer hasta que se metía el sol. Barría, lavaba, cocinaba, atendía el puesto de verduras de doña Petra en el mercado. Cargaba a Esperanza amarrada en su espalda, meciéndola mientras acomodaba los jitomates, las cebollas, los chiles. La gente del mercado comenzó a conocerla. Algunos le compraban porque les daba buen peso, otros porque les caía bien su sonrisa, esa sonrisa nueva que había aprendido a tener desde que Esperanza llegó a su vida. Por las noches, en su cuartito, Lucía le cantaba a la bebé, le contaba cuentos, le prometía un futuro mejor. «Vas a ir a la escuela, mi amor. Vas a aprender a leer y escribir. Vas a ser una mujer de bien, con estudios, con dignidad. No vas a terminar como yo, quebrándote la espalda por unos pesos». Y mientras decía eso, algo dentro de Lucía también cambiaba. Ya no era la mujer rota que salió huyendo de San Miguel. Ya no era la mujer que se dejaba humillar y golpear. Ahora era una madre. Y las madres no se rinden. Las madres luchan aunque se les acabe el aliento. Una tarde, mientras vendía en el mercado, una señora elegante se acercó a comprar. Traía un vestido bonito, zapatos de tacón, un perfume que olía a flores caras. «Dame 2 kilos de jitomate, por favor», dijo con tono cortante. Lucía le pesó los jitomates, se los entregó y cobró. La señora le dio el dinero sin siquiera mirarla. Y mientras se iba,
Lucía la vio alejarse y pensó, algún día mi hija va a ser como ella. Va a tener vestidos bonitos, zapatos nuevos, va a caminar con la cabeza en alto. Y nadie, nunca, la va a tratar como a mí me trataron. Esa noche, antes de dormir, Lucía abrazó a Esperanza y lloró. Pero ya no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de un amor tan grande que no cabía en su pecho. Pasaron 6 meses. Esperanza ya gateaba, se reía a carcajadas, decía mamá con esa vocecita que derretía el corazón de Lucía. Y Lucía había logrado ahorrar un poco de dinero. No mucho, pero lo suficiente para comprarle a la bebé ropa nueva, pañales limpios, leche en polvo. Doña Petra la apreciaba. Le subió el sueldo y hasta le regaló unos zapatos que ya no usaba. Lucía se sentía agradecida, se sentía útil. Por primera vez en su vida, sentía que valía algo. Pero el pasado siempre regresa, y regresó un martes por la tarde, cuando menos lo esperaba. Lucía estaba en el mercado, acomodando las verduras, con Esperanza sentada en una cobija a su lado. La niña jugaba con una cuchara de madera, golpeando el suelo y riéndose cada vez que hacía ruido. De pronto una voz la hizo congelarse. «¿Lucía?» Levantó la vista despacio, sintiendo cómo se le hacía un nudo en el estómago. Y ahí estaba ella, Sofía, su hermana, con el cabello pintado de rubio, maquillaje exagerado, una blusa escotada y jeans apretados. Se veía mayor, más dura, con esa cara de mujer que ya ha vivido demasiado en muy poco tiempo. «No lo puedo creer», dijo Sofía acercándose. «Sí eres tú. Te andaban buscando en San Miguel. Todos pensaban que te habías muerto». Lucía no dijo nada. Solo la miraba, sintiendo cómo le temblaban las manos. Sofía bajó la vista hacia Esperanza y frunció el ceño. «¿Y esa chamaca? ¿De quién es?» «Es mía», respondió Lucía con voz firme, aunque por dentro se estaba desmoronando. Sofía soltó una carcajada cruel. «¿Tuya? Pero si tú no puedes tener hijos, Lucía. Ramiro me lo dijo 1000 veces. Decía que estabas seca, que eras inútil. ¿De dónde sacaste a esa escuincla?» Lucía apretó los puños. Quería gritarle, empujarla, hacerle sentir todo el dolor que le causó. Pero no lo hizo. No por Sofía, sino por Esperanza, porque su hija estaba ahí, mirándolas con esos ojos grandes e inocentes. «Eso no te importa», dijo Lucía. «Ya no tienes nada que ver con mi vida». Sofía se cruzó de brazos, sonriendo con malicia. «Ay, hermanita, todavía me guardas rencor, ¿verdad? Por lo de Ramiro. Pero la verdad es que te hice un favor. Ese hombre era una basura. Ya hasta me corrió de la casa. Se consiguió otra más joven, y yo, pues, ando por aquí, sobreviviendo». Lucía sintió asco. No por Ramiro, ya no, sino por todo lo que representaba esa mujer que alguna vez fue su hermana. «Vete, Sofía. No quiero verte. No quiero que te acerques a mí ni a mi hija». Pero Sofía no se movió. Se agachó para ver mejor a Esperanza. «Está bonita la escuincla. Se parece a...». Se quedó callada, entrecerrando los ojos. «Espérate, esta niña... Yo conozco esa cara». El corazón de Lucía se aceleró. «No sabes de qué hablas. Vete de aquí». Sofía se enderezó lentamente con una expresión de sorpresa que se fue convirtiendo en algo oscuro. «Ya sé quién es. Es la chamaca de Yolanda, la hija de Yolanda, esa muchacha del barrio de Las Cruces que se embarazó del hijo del cacique». «¿Cómo se llamaba?» «Ah, sí, Beatriz. Todo el pueblo habló de eso. La muchacha desapareció después de que nació la niña, y la bebé también desapareció. Decían que la habían tirado en algún lado porque el cacique no la quería reconocer». Lucía sintió cómo se le helaba la sangre. «No es ella. Te estás confundiendo». Pero Sofía sonreía como gato que atrapó a un ratón. «No me estoy confundiendo. Esa niña es la hija de Yolanda, y tú te la robaste o la encontraste». «¿Qué hiciste, Lucía? ¿Te la llevaste para hacerte pasar por madre?» «Cállate», gritó Lucía levantándose.
Yo no me robé a nadie, yo la salvé. Estaba tirada en la sierra, muriéndose de frío. Nadie la quería. La dejaron ahí para que muriera como un perro. Sofía se rió con burla. Ay, Lucía, siempre tan dramática. Pero la verdad es que esa niña tiene familia. Y si yo le digo a don Esteban, el cacique, que tú tienes a su nieta, ¿tú crees que te la va a dejar? Él tiene dinero, poder. Te la va a quitar en un 2x3. Lucía sintió pánico, un pánico que le subía por la garganta y la ahogaba. No te atrevas. No te atrevas a hacerle eso a esta niña. Sofía se encogió de hombros. Pues depende. Si tú cooperas conmigo, yo no digo nada. Dame dinero, Lucía. Sé que has de tener guardado algo. Dame aunque sea para el camión de regreso, y me olvido de todo esto. Así que de eso se trataba. Dinero, como siempre. Lucía metió la mano en su delantal y sacó los billetes arrugados que traía. Eran 200 pesos. Todo lo que había ahorrado esa semana. Toma, y lárgate. No quiero volver a verte nunca. Sofía agarró el dinero y lo contó con desdén. No más esto. Qué miserable eres, Lucía. Pero bueno, me sirve para empezar. Se dio la vuelta para irse, pero luego se detuvo y volteó. Por cierto, yo que tú me andaba con cuidado, porque si don Esteban se entera, no va a ser bonito. Ese hombre no perdona, y a lo mejor hasta te mete a la cárcel por robo de menor. Y se fue, caminando con su andar chueco, dejando a Lucía temblando de miedo y rabia. Lucía recogió a Esperanza del suelo y la abrazó con fuerza. La niña, asustada por la tensión, comenzó a llorar. Y Lucía también lloró, ahí en medio del mercado, sin importarle que la gente la viera. Porque sabía que todo se había complicado, que su pasado la había alcanzado, y que ahora tenía que tomar decisiones que podían cambiar su vida para siempre. Esa noche, en el cuartito, Lucía no durmió. Se quedó despierta, viendo a Esperanza dormir, memorizando cada detalle de su cara. Sus cachetes regordetes, sus pestañas largas, su naricita respingada. ¿Y si Sofía decía la verdad? ¿Y si esa niña era la hija de alguien más? ¿Y si venían a quitársela? Pero luego pensó en otra cosa, en la cobija sucia en la que encontró a la bebé, en lo fría que estaba, casi muerta, en que nadie, absolutamente nadie, había ido a buscarla en todos estos meses. Tú eres mía, le susurró a Esperanza. No importa quién te haya parido. Yo te salvé. Yo te cuido. Yo soy tu mamá. Y tomó una decisión. Si venían por su hija, iba a luchar, aunque fuera contra todo el mundo, porque el amor de una madre no tiene ley, no tiene límites. Y Lucía estaba dispuesta a demostrarlo. Los días siguientes fueron de terror silencioso. Lucía esperaba que en cualquier momento llegara la policía o el cacique o alguien a quitarle a Esperanza. Cada vez que veía a un hombre en traje o a una mujer con cara seria, el corazón se le paralizaba. Pero no pasó nada. Los días se convirtieron en semanas. Y Sofía no volvió a aparecer. Poco a poco, Lucía comenzó a respirar de nuevo. Tal vez su hermana sí se había ido. Tal vez solo quería dinero y ya. Pero entonces, un domingo por la mañana, cuando Lucía estaba en misa con Esperanza, sucedió lo inevitable. La iglesia estaba llena. Lucía se sentaba hasta atrás, como siempre, con su hija en brazos. El padre Gonzalo hablaba sobre el perdón, sobre la misericordia de Dios. Y Lucía escuchaba con el corazón apretado, pidiendo en silencio que Dios la protegiera. De pronto, las puertas de la iglesia se abrieron con fuerza. Todos voltearon, y entró una mujer, flaca, despeinada, con la cara marcada por el sufrimiento. Traía un vestido viejo, zapatos rotos, pero sus ojos ardían con una desesperación que Lucía conocía muy bien. La mujer caminó por el pasillo central, mirando a todos lados, buscando algo, o a alguien. Y entonces sus ojos se clavaron en Esperanza. «Mi niña»,
gritó la mujer con voz quebrada. «Esa es mi niña». El silencio en la iglesia fue sepulcral. Todos voltearon a ver a Lucía, y Lucía, paralizada, abrazó a Esperanza contra su pecho. La mujer corrió hacia ella, cayendo de rodillas frente a su banca. Por favor, dámela, es mi hija. Me la robaron, me obligaron a dejarla. Por favor». Lucía miraba a esa mujer y veía su propio reflejo. Veía el dolor, la desesperación, el amor de madre que no se apaga ni con la peor de las tragedias. «¿Usted es Yolanda?», preguntó Lucía con voz temblorosa. La mujer asintió, llorando. «Sí, soy yo, y esa es mi Beatriz, mi bebé. Me la quitaron. El padre de mi hija me obligó a dejarla. Dijo que era una vergüenza, que si no me deshacía de ella me iba a matar. Y yo era una cobarde. La dejé en la sierra, pero me arrepentí. Volví a buscarla al día siguiente y ya no estaba. Pensé que había muerto. He vivido con esa culpa todos estos meses, hasta que alguien me dijo que una mujer andaba con una bebé que se parecía a mí». Lucía sintió cómo se le rompía el corazón, porque entendía el miedo, la presión, el sentirse sin opciones, pero también entendía que esa niña en sus brazos era suya, era su hija, la había cuidado, alimentado, amado. «Yo la encontré», dijo Lucía con lágrimas rodando por sus mejillas. «Estaba casi muerta. La salvé, la cuidé. Es mi hija ahora». Yolanda negó con la cabeza, sollozando. «Lo sé, y le agradezco con toda mi alma que la haya salvado. Pero por favor, déjeme recuperarla, déjeme ser su mamá. Me equivoqué, fui una cobarde, pero la amo más que a mi propia vida». El padre Gonzalo se acercó, poniendo una mano en el hombro de ambas mujeres. «Hijas, esto no se resuelve aquí. Necesitan hablar. Necesitan encontrar la manera de hacer lo correcto por esta niña». Lucía miró a Esperanza. La niña la miraba con esos ojos confiados, con esa sonrisa que solo le regalaba a ella, y Lucía supo que tenía que tomar la decisión más difícil de su vida. Esa tarde, en el cuartito detrás de la casa de doña Petra, Lucía y Yolanda se sentaron frente a frente. Esperanza dormía entre las dos, ajena al dolor que se estaba viviendo. «Cuénteme», dijo Lucía, «cuénteme todo». Y Yolanda le contó. Le contó sobre el hijo del cacique que la enamoró, que le prometió amor y luego la dejó embarazada. Le contó sobre cómo el cacique le ofreció dinero para que abortara, y cuando ella se negó, la amenazó. Le contó sobre la noche en que parió sola, en su casa, sin ayuda, y sobre cómo el hijo del cacique llegó al día siguiente con 2 hombres y le dijo que o dejaba a la bebé en algún lugar, o la mataban a ella y a la niña. «Fui cobarde», lloró Yolanda, «pero tenía tanto miedo. Pensé que si la dejaba en la sierra, alguien bueno la encontraría. Y rezaba para que eso pasara. Y pasó. Usted la encontró». Lucía también lloró, porque entendía, porque ella también había sido víctima del miedo, de los hombres que te rompen, de la vida que te obliga a tomar decisiones imposibles. «Yo la quiero como si fuera mía», dijo Lucía. «Pero sé que no lo es, y sé que usted también la quiere». Yolanda tomó la mano de Lucía. «Usted le dio lo que yo no pude, le dio vida, le dio amor, y yo nunca voy a poder pagarle eso, pero por favor, déjeme estar en su vida, déjeme ser su mamá». Lucía miró a Esperanza, y en ese momento entendió algo que nunca había entendido antes. El amor no se divide, se multiplica. «Hay una manera», dijo Lucía despacio, «una manera en la que las dos podemos ser sus mamás». Y así fue como nació un acuerdo. Yolanda se mudaría a Pueblo Nuevo, encontraría trabajo, y juntas, las dos, criarían a Esperanza. Porque esa niña no necesitaba elegir entre una madre y otra, necesitaba el amor de ambas.
Los meses siguientes no fueron fáciles. Hubo celos, hubo discusiones, hubo momentos en los que ninguna de las dos sabía cómo hacer que funcionara. Pero el amor por Esperanza era más fuerte que todo. Yolanda consiguió trabajo en una fábrica. Lucía siguió en el mercado. Entre las dos pagaban el cuarto y cuidaban a la niña. Y Esperanza crecía rodeada de dos mujeres que habrían dado su vida por ella. Un día, el hijo del cacique apareció. Había escuchado que Yolanda estaba en Pueblo Nuevo. Fue a buscarla, a amenazarla de nuevo. Pero esta vez fue diferente, porque Yolanda ya no estaba sola. Lucía estaba con ella, y juntas, las dos, lo enfrentaron. «Esta niña tiene dos madres», le dijo Lucía con voz firme, «y si intentas quitárnosla, vamos a pelear, vamos a denunciarte, vamos a contar toda la verdad. Ya no tienes poder sobre nosotras». El hombre se fue, furioso, pero derrotado, porque supo que no podía contra el amor de dos madres unidas. Los años pasaron. Esperanza creció fuerte, inteligente, amada. Fue a la escuela. Aprendió a leer, a escribir, a soñar, y siempre supo que tenía dos mamás: Lucía, que la salvó, y Yolanda, que la trajo al mundo, y las tres formaron una familia, no perfecta pero real, llena de amor, de lucha, de fe. Lucía nunca se casó, nunca volvió a buscar el amor de un hombre, porque ya tenía todo lo que necesitaba. Tenía a su hija, tenía a su hermana elegida en Yolanda, tenía propósito. Una noche, cuando Esperanza tenía 8 años, la niña se acurrucó junto a Lucía antes de dormir. «Mamá Lucía, ¿alguna vez te arrepentiste de haberme encontrado?», preguntó con vocecita curiosa. Lucía la abrazó fuerte, sintiendo cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. «Jamás, mi amor. Tú eres lo mejor que me pasó en la vida. Tú me salvaste. Tú me diste una razón para vivir. Y te voy a querer hasta el último día de mi vida». Esperanza sonrió y cerró los ojos. «Yo también te quiero, mamá». Y Lucía supo, con absoluta certeza, que todo había valido la pena. El dolor, la traición, el miedo, la lucha. Porque al final, el amor siempre gana. El amor de una madre, ese amor feroz e inquebrantable, es capaz de vencer cualquier oscuridad. Y Lucía, la mujer humilde que alguna vez creyó que no valía nada, había demostrado que valía todo, porque había amado, y en ese amor había encontrado su redención. Si esta historia te llegó al corazón, no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias conmovedoras. Y ahora, no te pierdas el siguiente video que aparece en tu pantalla. La próxima historia puede ser la que tu alma ha estado esperando y tu corazón necesita escuchar. Te espero.